Continuamos en Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TN1. Nos acompaña este día la senadora Carolina Cose, candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. Dicen que el ABC es lo que rige cualquier gestión municipal, alumbrado, barrido y calles. Que si uno tiene el ABC resuelto, puede haber una muy buena satisfacción del habitante de cualquier departamento de Montevideo, por lo menos como está configurado nuestro sistema. Para hacer eso precisa plata, precisa dinero. Esta administración que está terminando, de Martínez, ahora con Dicandia, lanzaron el Fondo Capital para poder hacer algunas obras, como por ejemplo las calles que aún siguen en obras en Montevideo. ¿Las propuestas que usted tiene para el ABC precisan un Fondo Capital también? ¿Precisan una financiación extra de lo que ya le está cobrando a los montevideanos? Mira, yo creo que hay que tener siempre varios escenarios. En el programa El Frente Amplio considera algún que otro escenario diverso. Y lo que estamos pensando nosotros es pensando en un escenario de mucha austeridad. Y por eso estamos apostando a la creatividad, a mucho trabajo, a mucha cercanía con la gente y a mucho trabajo colectivo y a otro encare de las cosas, ¿no? Hay muchos ABC definibles. En mi caso yo creo que el tema del medio ambiente es central y en eso incluyo limpieza, salud, las cuestiones de saneamiento. Ahí hay un tema importante. El otro B, que me parece a mí que es importante, es el de la movilidad. Y lo otro es el tema del trabajo. Y ejes transversales, ¿verdad? Me parece que la cultura puede ser un gran aliado, los trabajadores de la cultura. Pero va a precisar un fondo adicional, o sea, que le voten en la Junta Departamental endeudarse o algún tipo de financiamiento para obras. Y no lo podemos adelantar eso, no sería serio adelantarlo. Estamos tratando de pensar, de manejarnos con muy pocos recursos. Con los que ya tiene, con los impuestos que ya tiene. Con los que ya tenemos, con muy pocos recursos, pero si hubiera una obra que lo amerita, por eso hablo de tanto de la participación, ¿no? Yo soy una hincha número 1 de la obra pública porque creo que da trabajo, pero creo que va a haber que apostar a otras aproximaciones. O sea, ¿le gusta Keynes? Sí, claro. Aquello hacer el pozo y que venga otro y lo tape después. A mí me parece para salir de la crisis coincide con ese criterio. Yo coincido con el criterio de que, y ha sucedido, de que la obra pública genera trabajo y la infraestructura es la que permite cosas. Por ejemplo, ahora en la pandemia nosotros estamos atravesando esta pandemia basado en infraestructura que se construyó antes. Por ejemplo, el Sistema Nacional Integrado de Salud. Eso es una infraestructura que está sosteniendo un discurrir, entre otras cosas, pero es un pilar fundamental. El tener las telecomunicaciones que tenemos ha permitido que la educación no se suspendiera, aunque los centros se cerraran, ha permitido que mucha gente teletrabajara y ha permitido que florezca la telemedicina, que además protege al paciente y a los médicos porque evita el contacto, ¿verdad? O ayuda. Entonces, esos son dos ejemplos de infraestructura que sostiene una crisis. Entonces, lo que me parece es que, como para mí el trabajo tiene una centralidad importante, que tendremos que apostar, por ejemplo, a una línea que se llama urbanismo táctico, que consiste en hacer de manera sistémica pequeñas intervenciones en muchos puntos, de manera sistémica, generando trabajo de obra civil, no a gran escala, pero con gran impacto. Hay ejemplos en el mundo de esto, se está hablando de esto. A ver, para entenderlo, va a un barrio y ¿qué hace? Bueno, vas a un barrio y suponete que no puedes hacer una gran obra porque tienen su dinero, pero podés una esquina convertirla en un mini parque. Y si vos convertís esa esquina, no haces patria. ¿Y quién trabaja ahí? Pymes, empresas. Ah, empresas. Claro. O sea, no era un llamado a empleados. No. Ni temporal, ni nada de eso. No. O sea, lo que hizo la Intendencia en estos días, que contrató 1.000 empleados temporales por 3 meses, ¿no lo haría usted? Depende, no me parece ¿Sabe mal. el llamado que hizo esta semana la Intendencia? Sí. Para 1.000 personas durante 3 meses. No me parece mal, porque una cosa que sí he pensado mucho para el próximo periodo es en desplegar programas como el de Yo Estudio y Trabajo, que teníamos en el Gobierno Nacional, que eran pasantías que vos no te podías quedar trabajando porque tenías que dejarle lugar a otro.
Y era con la condición de que continuaras estudiando. Entonces eran pasantías de medio tiempo que te permitía incorporar estudiantes, que renueva un poco el ambiente laboral y le hace bien, le da al estudiante formación en la realidad. Esto está directamente emparentado con la educación dual, y no le da permanencia. ¿Sabe? ¿Qué tareas podría hacer en el yo estudio y trabajo en la intendencia como persona? De todo. Pero limpiar calles, De todo. construir, De todo. La intendencia. todas las áreas. Sí, se puede empezar con alguna. Siempre hay que empezar, ¿verdad? Se puede empezar con alguna que tenga que ver con espacios verdes, se puede seguir y después se puede ir ampliando, pero el asunto es empezar. Con esta definición, al Montenegro le dice, yo no le subo ningún impuesto, yo le bajo impuestos, se los mantengo. Bueno, lo primero que les digo es que yo no hago demagogia y que en nuestros planes no figura subir ningún impuesto. ¿Ese es su compromiso? En la medida de lo posible, sí. Bueno, Lo que en sí, la medida de lo posible no es no. no, porque yo no voy a andar prometiendo espejitos de colores. Lo que sí voy a decir, porque siempre digo la verdad, es que en la medida de lo posible no está en nuestros planes, nos estamos manejando pensando en un panorama de austeridad y por eso el ¿Austeridad trabajo es recorte de gastos? Sí, si fuera posible, sí, y austeridad es que vamos a estar ¿Le está apretados de copiando la calle recursos. Pou? En fin. Él hizo la campaña diciendo que quería recortar Te gastos. voy a decir dónde no voy a recortar. No voy a recortar en la innovación. Para mí, el tema de la innovación es muy importante. Creo que la Intendencia tiene que tener una ventanilla de promoción de proyectos de innovación y tiene que aliarse o con bancos o con la ANDE en esos proyectos de innovación que requieren una erogación razonable para una institución. Después ayudarlos a articular con otras instituciones para que los acompañen y seguir creciendo. Ahí no recorta. Al contrario. Ahí pone más. Al contrario. ¿Y dónde sí recorta, sí o sí? No sé, eso hay que verlo. No, pero un área tiene que saber dónde recorta. No. Por lo menos una. No, porque eso sería para la tribuna. Lo que sí creo ¿O no conviene políticamente que diga dónde recorta? No, yo no tengo ningún problema en decir las cosas que ya tengo estudiadas, ¿verdad? Pero esas son cosas que se van a trabajar con la gente, con los funcionarios municipales. O sea, lo que sí descarta es bajar impuestos, eso sí. A ver, si sucede algo... La candidata que compite con usted está proponiendo bajar algún impuesto. Bueno, yo creo que eso, yo voy a hablar por mí. La candidata que compite con nosotros, con el Frente Amplio y conmigo, pertenece a una coalición que está en el gobierno nacional y que prometió bajar impuestos y no lo cumplió. Usted habla del gobierno nacional que ya incumplió la promesa, dice. Sí. De hecho, estamos todos pagando varios puntos más de IVA por el tema de la supuesta libertad financiera. Aumenta las tarifas, la inflación sigue aumentando, en fin. Entonces, yo veo por ese lado poca credibilidad. Y además cuando hablé con los centros comerciales, y voy a seguir hablando, lo que sí hablamos es, por ejemplo, porque mi primer suplente es economista, el economista Mauricio Zunino del Partido Socialista, y lo que sí conversamos con él y con los comercios fue, lo que sí podemos hacer es estudiar la estructura impositiva, la estructura tributaria para simplificarla. Y eso nos va a hacer bien a todos. En caso de que tengan que poner más impuestos, ¿el que paga más es el que tiene más? No está en mi agenda eso. ¿No? No. Nada. Ahora no, pero uno no está libre de esas cosas. Entonces yo para ser seria no puedo andar, no está en el programa del Frente Amplio. O sea, no es serio comprometerse a que no se suben impuestos de ninguna manera, eso no es serio. Para mí no. Pero no está en el programa del Frente Amplio, digamos. No es que tenemos en el primer punto, vamos a subir impuestos. No tenemos eso en la agenda. Y la verdad que me planteo hacer un gobierno transparente, de mucha cercanía y con mucha medición del avance de los problemas. ¿Las multas con cámaras siguen? ¿Las multas con cámaras a los vecinos que tiran basura en los contenedores, fuera de los contenedores, siguen ese sistema? ¿O usted iría a un sistema de sanción que no sea el económico? A mí me parece que tiene que haber una combinación de estímulos y de estímulos, de incentivos y de multas, ¿verdad? Hay que hacer las dos cosas. Porque con las cámaras de tránsito, solo la multa Intendencia no. ha recaudado un montón de plata.
A las arcas han entrado unos cuantos Sí. millones de dólares. No Y es la algunos, principal fuente, ¿no? Desde la oposición lo he dicho, esto lo hicieron para recaudar, obviamente, pusieron las cámaras. No, y- eso no es así porque no es la principal fuente de financiamiento, que es la contribución inmobiliaria y la patente, ¿verdad? Eso es notoriamente la mayor. La parte de multas es una parte importante, pero está a varios puntos de distancia de las otras dos contribuciones, que son la contribución, para la redundancia, y la patente. Yo creo que multas para los malos comportamientos, los comportamientos que son nocivos para la sociedad, tiene que haber para proteger a la sociedad, pero no solo multas, ¿verdad? Tiene que haber una campaña de educación y además una campaña de educación que no es yo te digo lo que hay que hacer y vos me obedeces. Es el cambio cultural Pero no requiere. sustituirían multas económicas por trabajo comunitario, Puede por ser, cursos. puede ser, sí, totalmente. Eso sí lo haría. Sí, O lo sea, que haría. la primera sanción no sea venir a pagar. La primera sanción puede ser Pero andar a esas hacer un son trabajo cosas a comunitario. conversar con la sociedad. Hay que tener un mapa de cómo está la cuestión de los contenedores, tener mapeado eso en Montevideo y analizar en cada entorno la mejor solución. ¿Y en el tránsito lo mismo? El- no, en el tránsito lo que hay es un centro de movilidad que tiene una gran cantidad de información digital acumulada y lo que sí creo es que hay que ponerle mucho combustible, valga la redundancia, a procesar esa información. En la era del Big Data hay que analizar esa información y de ahí surgirán las medidas. Lo que quiero transmitirte en esta conversación es que uno no tiene que ir, hay líneas que uno tiene que llevar a priori, pero la solución concreta no puede surgir de lo que me parezca, tiene que surgir de la realidad. En el caso de la movilidad, tenemos la gran ventaja de que hay una enorme cantidad de información digital acumulada y va a seguir habiendo. Y yo creo que ahora hay que usar técnicas de analítica, ¿verdad? Analizar esa información y empezar a utilizarla como fundamento para la toma de decisiones. Y ponerla, me parece que esa información tiene que ser pública. Que la gente la puede usar. Sí, Para decidir, para probar cosas. para hacer cosas. ¿Qué información le daría a la gente que hoy no tiene y le sería útil? Todo se llama datos abiertos. Cuando terminaba mi gestión en la Intendencia, le propuse al intendente en aquel momento, Ehrlich, incorporar al digesto un tema de datos abiertos, que es que la Intendencia está en condiciones de la información que genere digital, ponerla a disposición para que otros la tomen y hagan cosas. Eso es muy bueno. Genera enseguida, la comunidad empieza a trabajar contigo. O sea, usted le podría dar información de cuántos autos pasan por una esquina, de, Sí. qué Yo le movimiento doy la en información determinada digital en bruto y aparece ahí una gran cantidad de agentes de la comunidad que la procesan y transforman eso en eso que tú estás diciendo. ¿Cuántos autos por una esquina? ¿Cuántos? Y ahí las empresas, las personas que usen esa información para propuestas, Sí, para ellos mismos, para sí, lo que quieran. Sí, se llama esquema de innovación abierta, es lo que está usando las empresas, incluso enormes. Google publica sus bibliotecas de todos los ceros y unos para que otros lo usen y con eso Google aprende mucho porque los otros también como contrapartida te entregan sus algoritmos. Así que eso es algo que me parece que es un cambio cualitativo impresionante. Finalmente, Que lo termina viendo sí, la gente porque la realidad empieza a aflorar y empiezan a aparecer soluciones. ¿la recolección de residuos va a seguir siendo mixta, privada y pública? ¿Usted quiere ir más a lo privado, más a lo público? De vuelta. Ahí hay que ir a los ceros y unos. Acá lo importante no es... Lo importante es el medio ambiente. Y tenemos que lograr la mejor solución para que las cosas se hagan bien. Sí. El centro no es cuántas veces pasa el camión. El centro es cuán ¿Y limpia si está la limpia ciudad. mejor el privado, qué hace? Y lo sigo contratando. Y a Dios se le para de punta. No, son cosas para hablar. Y además no... Usted no tiene problema con privatizar cosas, Yo creo... como ideología. No, yo creo que los recursos del Estado hay que manejarlos muy bien y hay que ser eficiente. Y estoy segura que en eso nadie va a estar en desacuerdo conmigo. Pero si tiene que privatizar algo porque funciona mejor, lo hace. Es que yo creo que hay que agotar los recursos y las instancias de diálogo y de trabajo para ser lo más eficiente posible. Yo no creo que por ser privado algo funcione mejor.
Pero no se cierra a decir si es privado o no lo hago. El centro es la gente. Y con esa transparencia vamos a hablar siempre. Pero también quiero decir que yo creo que la Intendencia tiene un potencial enorme y no estigmatizo a los funcionarios municipales, ni al sindicato. Y voy a estar a la orden para hablar y próximamente lanzamos el sábado en el Galpón vía streaming. Voy a estar 100% para la campaña en un periodo corto, me parece que hay que hacer una campaña corta y en el correr de esa campaña voy a tener una reunión con ADEOM, no me cabe duda. La iba a tener y vino la pandemia. Así que hablaremos. Senadora Carolina Cosa, candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, gracias por ser parte de Quién es Quién. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más. Les recordamos, como siempre, el horario principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas en TNU. Dios mediante, entonces, nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Nescayán, quien le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.